un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. A ver, diputado del Partido Republicano, el partido del presidente de la República, Benjamín Moreno. Algunos de los anuncios o de lo que ha dicho el presidente de la República en esta entrevista con la Archi, con 700 radios de todo el país. Comencemos por el respaldo que le da a la ministra Steiner, cierto que había estado cuestionada, bueno, también dijo que se va a bajar el sueldo él, pero que pronto, pero que hay toda una cuestión legal que habría que revisar, porque no se puede bajar el sueldo a los funcionarios así como así. También habló de las movilizaciones, las manifestaciones, dijo que la izquierda está detrás de ella y menciona que ahora estaban todos... antes estaban todos callados como invernando y que ahora salen, ¿no? Hay sectores como que si hubiesen estado invernando y ahora despertaron. Sobre el aumento de las bencinas, dijo que el 3% y los ahorros, el 3% sigue para todos los ministerios. Respecto al caso de seguridad, bueno, ya se explicó ayer y lo volvió a reiterar hoy porque se echó marcha atrás. En fin, habló de todos los temas, ratificando lo que ya sabíamos. De todas maneras, diputado Moreno, ¿qué diría usted sobre lo que ha escuchado del presidente de la República? Hola Cecilia, hola a todos los que nos acompañan. Y mira, la verdad es que no ha dicho nada que no haya señalado anteriormente el presidente. Hay hartas cosas que son evidentes, que lo sabe cualquier persona, que no tienes para qué dedicarte a la política para darte cuenta de eso, que es, por ejemplo, la reactivación de manifestaciones, de grupos que anteriormente estuvieron en silencio y pero político del gobierno, y distintas situaciones que, mira, me tocaste hartos temas, entonces me cuesta un poco seguir el hilo de por cuál me voy, así que... Claro, pero en general el presidente fue reafirmando cosas que él ya venía planteando desde hace harto tiempo, o sea, en la línea de lo que él es. No varía el discurso, ha señalado que acá estamos por las cosas... O sea, usted dice, ratifica lo que ya conocíamos y muestra lo que él en realidad es. Por ejemplo, respecto al... se quejó de que no ha escuchado ninguna autocrítica de las antiguas autoridades, ni de Marcel, ni de la ex directora de presupuesto, ni del ex ministro Grau, sobre la situación en que dejaron al país. Y que además dijo, no podemos confiar en ningún número que nos dejaron. Nunca nos imaginamos la irresponsabilidad que hubo en el gobierno anterior. Sí. Lo que dijo también, Cecilia, un poco más profundo. No solo los números, sino que también los datos que tú podrías llamar los datos primarios de los cuales tú puedes entregar a otros servicios y a partir de eso hacer los números. Cuando tú dices que, por ejemplo, el país debe, te invento, que llevémoslo al caso de una familia o una empresa. Cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Los datos que tenemos es que tenemos estas 3 facturas por pagar y resulta ser que tienen 5 facturas más guardadas en los cajones. Entonces, todos los cálculos que puede hacer un organismo, distintas cosas, lo hacen en base a los datos oficiales. Después, cuando tú te das dando cuenta que los datos oficiales en realidad no van acorde con la realidad, tú tienes un problema más profundo, que no solo es la forma en que tú calculas cosas a partir de los datos oficiales. O sea, tú puedes tener un error en tu fuente de datos primarios y un error en la manera en que tú vas calculando las cosas a partir de eso. Entonces, acá tenemos estas dos situaciones por partida doble, por lo tanto, la situación en la que nosotros nos encontramos es más delicada de la que pensábamos. Porque cuando te vas dando cuenta que no tienes facturas ingresadas o que hay personas que prestaron servicios que no han emitido la factura, tú dices, es una situación más deteriorada aún de lo que ellos decían. Le pido a todos que, como hemos empezado más tarde, poder de síntesis, para que alcancemos a abordar varios temas que tenemos. Lautaro... Recojo el guante. Sí, Jaime Quintana, que ya está conectado. Jaime, a ver, una mirada general y si hay algo que le haya llamado la atención de lo que dijo el presidente.
Bueno, Cecilia, un saludo al panel y la audiencia. La verdad que, como se decía recién, el tono que le hemos conocido al presidente, no encontré nada nuevo en esta entrevista, esa es la verdad de las cosas. No encontré nada nuevo. El tema indulto, resulta curioso que se diga que se va a presentar un proyecto para modificar la ley de indulto, pero se va a ocupar igual. O sea, si se presenta la ley es porque hay una convicción también de que esto como está no debería seguir funcionando. Es lo que ha dicho la Corte Suprema, pero pese a ello igual quiere indultar. Eso como que cuesta entenderlo. Y lo otro, bueno, la cantinela de críticas al gobierno anterior por todo, me pregunto, bote, ya después de 3 semanas parece agotarse. Ya cuesta explicar todo lo que el país enfrenta en base a lo que pasó con el gobierno anterior, digamos. Los gobiernos, el diputado Moreno planteaba una serie de cosas que son administrativas, todos los gobiernos quedan con esos temas, pero yo no encontraría ahí la respuesta para las decisiones que no se están tomando. Salacuna, por ejemplo, que también lo abordó. Cuesta entender cuál es la razón precisa, más allá de las comisiones, etcétera, por la cual eso no se destraba. Bueno, dijo que tenían que revisar el financiamiento. Pedro Pizarro, buen día. A ver, respecto también a nuevas ayudas, prácticamente vamos a estudiarlo, estamos en eso, no hay todavía ninguna decisión tomada más allá de lo que ya se ha hecho hasta ahora. Bueno, y es lo responsable que se tiene que hacer, o sea, obviamente de que hay propuestas que han salido de la bancada y de diputados del Partido Republicano, de la bancada de la UDI, de Renovación Nacional también entregó algunas propuestas, pero obviamente de que quien decide ahí es el Ejecutivo, es a través de los recursos del Ministerio de Hacienda. El problema que tienen las crisis, nos tocó verlo también en la época de la pandemia, es que aquí en este caso uno tampoco sabe cuánto tiempo va a durar. O sea, uno no sabe si el conflicto va a terminar en una semana más y los precios van a volver, o si van a seguir subiendo, o se van a mantener altos, y eso hace que uno tiene que ir administrando también los pocos recursos que hay para efecto de ir llegando con ayudas durante todo el tiempo que esta crisis pueda llegar a durar. Pero me sumo ahí en que no hay tanta sorpresa, es el presidente que se conoció en la campaña, y eso para todos los agentes decisores de toma de decisiones es bueno saber de que se mantiene la línea. Eso ayuda a tomar decisiones, eso ayuda a las confianzas, no hay un cambio respecto de lo que ya se conocía del presidente. Claro. Lautaro Carmona, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, Cecilia, buenos días a los panelistas. Comparto que sorprende poco la entrevista que dio el presidente Kast, pero sorprende poco porque es más o menos lo que uno podía notar en cada una de las comparecencias. Hay una forma, un tono incluso bastante inconmovible, impertérrito de abordar temas nuevos, incluyendo las cosas más atroces, pero siempre con la misma fórmula, que yo diría hay una falta, y espero que esto sea problema de la personalidad y no problema del gobierno, una falta de sensibilidad para hacerse cargo de lo que son situaciones desde el punto de vista social que ocurren intempestivamente en toda la sociedad y en todos los tiempos. Entonces ya ahora sabemos que a cada cosa ya está resuelto con unas argumentaciones como es, por ejemplo, el uso del indulto, ¿no? Lo va a usar, no cerró la posibilidad de que sean indultados criminales de lesa humanidad, que era muy amigo de Colonia Dignidad, que a su vez va a pararse el hecho de que sea patrimonio de denuncia a los derechos humanos, y sin embargo después va a ser una ley para que otros, digamos, tengan que ir en un cuerpo colegiado, etcétera, etcétera, y eso tiene una gran explicación. Pero lo que vale es que él mantiene que va a usar el recurso del indulto, y todos sabemos que el debate que hay son las aspiraciones que tienen los peores criminales de la historia de Chile, que son los responsables de máquinas de tortura y destrucción de seres humanos. Lo digo después de haber estado, digamos, en el homenaje a los compañeros degollados Parada, Guerrero y Natino. En el tema de la economía, de nuevo, la economía a favor del gran empresario, esa es la gran magia. La relación internacional a favor de Trump, esa es la gran magia. Es decir, estamos advertidos, se trata de un gobierno que es absolutamente de posiciones de derecha, de una mirada de élite, de una mirada del gran capital, y lo demás, incluyendo la persona enferma de cáncer en las dependencias del Ministerio de la Mujer,
todo eso es totalmente prescindible, bueno, y una pena, es lamentable y tendrá que ser así. Yo realmente me choca que este haya sido, digamos, una hora completa para que el país se advierta, y yo creo que sobre todo las capas medias, los sectores que van a ser los golpeados desde el punto de vista de su poder adquisitivo, porque él habla de la relación que tiene el efecto del alza del petróleo, pero con la benzina. ¿Y qué pasa con todos los productos de la canasta básica que también van a subir en precio? Porque obviamente el tema de la energía los afecta como insumo. Bueno, yo veo una falta de consideración en los grandes temas y me explico por qué ha bajado 15 puntos en nada, pues nos llevamos 3 semanas. Hoy día no hay 3 semanas todavía. Bueno, él ha dicho que él no está ahí para comprar popularidad, respondiendo a esa pregunta. No, pero con esa presentación vamos a llegar a la frivolidad absoluta, un doctorado en frivolidad, digamos. Yo no vengo a hacerme famoso. Bueno, entonces juegue su papel de jefe de Estado, asuma, incorpórelo a todos, tenga Chile entero, etcétera, etcétera. Como hemos comenzado tarde, tenemos que irnos inmediatamente a comerciales, pero seguimos, todavía nos queda mucho primer café para que sigamos abordando otros temas de la actualidad. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Seguimos en este primer café de hoy, marcado por la entrevista que realizaron las radios asociadas a la Archis, más de 700 radios a lo largo del país, al presidente de la República, José Antonio Kast. Partió a las 8 de la mañana, terminó a las 9:15 de la mañana. Estamos en este primer café con el presidente del PPD, Jaime Quintana, con el vicepresidente de Renovación Nacional, Pedro Pizarro, con el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y con el diputado del Partido Republicano, Benjamín Moreno. Han repasado algunos de las declaraciones del presidente de la República, sin mayor novedad, reiterando lo que ya sabemos y ha sido parte de las iniciativas que ha tomado el gobierno en estas primeras casi 3 semanas ejerciendo el mando. Ahora, respecto al caso que ha llamado la atención, la renuncia que se le pidió a la directora de Cernamec en medio de su tratamiento de cáncer de mama. Ella había sido seleccionada por alta dirección pública. Se le preguntó sobre aquello. Él dijo, bueno, que hubo falta de confianza y gestión, que están dispuestos a ayudarla, pero que no hay marcha atrás, porque hay que hacer las cosas bien y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, recordar que esta decisión generó muchas reacciones de figuras del propio oficialismo, como Carla Rubilar, que dijo, pido sinceramente recapacitar. Si esto es real, duele, dijo. Evelyn Matei contestó, toda la razón, Carla. También la senadora María José Gatica, de RN, dijo, no todo vale en política. En fin, no ha sido muy bien, esta decisión no es empática, humana ni cristiana, dijo la senadora Gatica. Bueno, son decisiones, según el presidente, que tienen sus razones. Lautaro Carmona hablaba de cierta falta de empatía o algo así como eso, ¿no? De sensibilidad. A ver, Pedro Pizarro, ¿qué se podría hacer con este caso, teniendo en cuenta que hay voces dentro de tu mismo partido que se han quejado? Sí, bueno, no es un caso simple, porque, a ver, a todos los que nos ha tocado tomar decisiones de desvinculaciones, siempre hay situaciones humanas, siempre de salud, familiares, etcétera, que lo hacen complejo. Pero por lo que escuchamos de la entrevista del presidente, hay razones, probablemente habrán detalles que se irán conociendo ahí con el tiempo, pero claramente no es una decisión simple, y me imagino que para quienes toman la decisión tampoco es fácil tomar una decisión de este tipo, pero las razones deben ser lo suficientemente relevantes como para que se haya tomado igual. Yo creo que no es sorprendente las reacciones que hay, porque claramente genera una sensación de empatía, de lógica, que probablemente la tenemos todos, pero aquí las decisiones hay que tomarlas, de repente unas más dolorosas que otras, y aquí se adoptó. Entiendo que vamos a ir conociendo con el tiempo los detalles del porqué de la misma, pero no me extrañan las reacciones, porque son reacciones sumamente humanas, pero eso no quita de que cuando se está gobernando se tienen que tomar decisiones, y este tipo de repente no son simples, pero hay que hacerlas. Claro. Jaime Quintana, cortito sobre este punto y pasamos a otros. Sí, la verdad es que cuesta mucho entender la poca sensibilidad, ¿no es cierto?, que se le ha visto al mandatario,
todo indica que después de este panel, él estuvo detrás de la decisión, porque uno podía haber pensado, esta fue una decisión, la verdad que poco comprensible, de parte de la ministra solamente. Estamos hablando de una persona como Priscila Carrasco que postuló un concurso de alta dirección pública, primer nivel jerárquico. Es decir, aquí no estamos hablando de un cargo de confianza política, y por eso también lo decía el colega Pizarro, o sea, no es una decisión fácil, desde luego, pero es un tema humano, de empatía. Yeah. Y yo no puedo no estar más de acuerdo con lo que ha planteado María José Gatica, Evelyn Matei, Carla Rubilar, y por supuesto todas las personas y muchos colectivos femeninos que se han referido al tema. Estamos hablando de una persona que además tiene un trabajo extraordinario, reconocido por el propio gobierno. O sea, la ministra que le extiende esta carta de despido, una persona que está que aún no termina su proceso de quimioterapia, le reconoce que ha hecho un extraordinario trabajo, y todo el mundo lo sabe, porque la expansión de los programas del Ministerio de la Mujer a todo el territorio nacional es un tema para reconocer. Entonces, la verdad es que esto muestra una insensibilidad, una falta de humanidad también, como han dicho varias personas. Otro tema también en la actualidad fue lo que pasó ayer cuando la ministra Steiner anunció que no habrá finalmente recorte presupuestario en seguridad, ¿no es cierto? No se va a rebajar. Ella habló con la DIPRES, con el Ministerio de Hacienda, y finalmente se decide que Ministerio de Seguridad no. Entonces empiezan las críticas. Bueno, si el Ministerio de Seguridad no, ¿por qué salud? ¿Por qué educación? Etcétera, etcétera. Desde ese punto de vista también un tema político difícil de manejar. Diputado Moreno. Sí, la verdad, Cecilia, voy a tener antes cortito sobre la situación de Cernamej. Yo le pediría a todos aquellos quienes no tuvieron esa empatía o ese cuidado o esa preocupación con la denunciante Manuel Monsalve, que no salgan a rasgar vestiduras ahora, ¿ya? Porque nosotros acá lo que se está tomando es una decisión difícil, compleja, entendiendo todas las complejidades de la parte humana, pero justificada por motivaciones de corte técnico, ¿no es cierto?, y de la manera en que se está desarrollando la labor. Por lo tanto, tú, cuando dices vas a gestionar un servicio o un ministerio, tú tienes que hacerte responsable, y si eso le va a llevar costos o no a la persona que toma esa decisión, tú tienes que asumirlos sin descuidar, por supuesto, la parte humana en esto. Entonces, que no vengan a rasgar vestiduras ahora, si miraron para el techo con toda la humanidad y todas esas sensaciones que les evocan ahora, que no las tuvieron con la denunciante de Manuel Monsalve en ese caso. Eso es lo primero. Lo segundo, el tema del Ministerio de Seguridad. A ver, hay que aclarar varias cosas. Cuando se les pide a los ministerios hacer recortes, digamos, en realidad lo que se les está pidiendo es buscar espacios de eficiencia en torno al 3% de un ministerio. Que eso no es otra cosa que ver qué cargos están duplicados, qué lugares donde tienen contratado a 15, 20 personas se puede hacer la misma labor con 5 u 8 personas, y una serie de cosas así, porque olvidémonos del tema simplemente conceptual y vámonos aterrizando caso a caso. Yo creo que nadie siendo sensato, sacándose su disfraz político en esto, siendo sensato, nadie te va a decir que tú no tienes un 3% de espacio de mejora en un ministerio. Nadie que haya conocido esto. O sea, todos los ministerios son tan eficientes que todos no tienen absolutamente ningún espacio de mejora. No, yo creo que cualquier persona sensata te va a decir eso. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de seguridad? Que además de poder encontrar esos espacios donde tú puedes ir mejorando la situación, claro, dado que no le vas a exigir ese recorte de 3%, tú vas a encontrar el espacio y te vas a quedar con los recursos, por lo tanto vas a poder mejorar otras áreas. Miremos un caso que pasó en la vida real y que pasó hace poco, que nadie lo va a discutir. Con exactamente los mismos recursos, con el mismo personal, con distintas cosas, la Contraloría, bajo una gestión y bajo otra, cambió del cielo a la tierra. Y eso no requirió de un aumento del 60 o 70% del presupuesto, no requirió de grandes cambios legislativos, requirió de gestión. Yeah. Y eso es lo que está planteando el presidente. Acá, a través de gestión, tú puedes hacer ahorros, y cuando en el Ministerio de la Seguridad se le dice ustedes no van a estar sometidos a esto, significa que hacen esos ahorros y esos recursos que van
quedando frescos, libres, dentro de lo que ya tienen, los pueden ir destinando a otras cosas. La ministra dijo que el 3% no se va a rebajar en ese ministerio. Pero se van a buscar los espacios de eficiencia, igual. Ahora, de todas maneras, se ha dicho que hay una cierta descoordinación, como dijo el senador Iván Flores, ¿no? Descoordinación total, porque resulta que la ministra anuncia con bombo y platillo, dijo que iba a ir al Ministerio de Hacienda y a la DIPRE a pedir que no haya rebaja. Entonces, y ahora anuncia como gran cosa que no se le va a recortar a la policía. Esto debieron haberlo conversado desde el principio, y si es así, dicen lo otro, bueno, entonces cada ministerio puede hacer lo mismo. Hay como cierta improvisación en las decisiones, Lautaro, ¿crees tú? Que solo en forma sensata, como dice la intervención de la persona anterior, del diputado Moreno. Bueno, entonces el diputado Moreno, la ministra de la Seguridad es insensata, digamos, porque se sale la fila y plantea que en ese caso no corre tal conclusión y convicción. Claro, cuando uno dice el 3%, si se puede mejorar con eficiencia, pero eso no es plano en ninguna parte del mundo, ni en nada, ni en la administración pública, tampoco en la privada y tampoco en otra. Se nos cortó la comunicación con Lautaro Carmona. Jaime Quintana. Sí, mira, es bien incomprensible lo ocurrido en seguridad, y en esto yo también tengo que decir que el gobierno del presidente Boric, con toda a la cabeza, fue bastante consistente en los dichos y en los hechos, y así como el gobierno del presidente Piñera, por razones que algunas podrían haber sido explicables por el momento que le correspondió, tuvimos un crecimiento negativo en los presupuestos para las policías en su momento. Bueno, los crecimientos de los 4 años del gobierno Boric en materia de seguridad pública fueron extraordinarios, fueron récord. Entonces, cuesta entender que un gobierno que se planteó como emergencia, que ha hecho de la seguridad el tema central, estén reídos algunos temas que aún no se explican, que yo espero que se resuelvan pronto, y se dé una explicación en relación a la salida de la número 3 de la institución, Consuelo Peña, la prefecta general, nada menos. Entonces es bien incomprensible esto de que se presente como un logro algo que finalmente el gobierno vio, que la encuesta no estaba quedando bien y por eso lo reponen. Ahora la pregunta es, eso no era reducir 2 o 3 personas, ni 5 personas, estábamos hablando de impactar directamente en las políticas de crimen organizado, y eso afectaba naturalmente el trabajo de las policías, de PDI y Carabineros. Entonces la pregunta también aquí, el recorte en educación, con todo lo que ha pasado, lo que el propio presidente ha verbalizado el día de hoy, en Calama, por ejemplo, y cómo empezar a preocuparnos bien del tema pórticos, donde recién conversaba con el alcalde de Temuco, Roberto Neira, fue bastante visionario en esto, hace más de un año atrás que se planteó este tema. Y no es que el gobierno anterior no haya tenido convicción al respecto. El ministro de Educación, Cataldo, recuerdo que presidía la Comisión de Educación en ese momento, finalmente se allanó a incorporar estos temas de los pórticos en la legislación. No falta nada para que esto se ejecute. Entonces yo creo que seguir echando la culpa al gobierno anterior en todos los temas, yo me preguntaría más bien cómo, con toda la importancia que tiene el cáncer, lo decíamos a propósito de la situación de Priscila Carrasco, bueno, entiendo que esto también es una prioridad para el Ministerio de Salud. ¿No será que estamos pasando ya el tema del cáncer y no estamos hablando de funcionarios más, funcionarios menos? Estamos hablando en educación, por ejemplo. Esto va a terminar afectando las políticas de convivencia escolar a propósito de los temas de Calama. Pero, Jaime, el argumento del gobierno es que no hay plata, por lo tanto hay que reducir. Y recordemos que nadie debería sorprenderle, puesto que los 6.000 millones de pesos a reducir estaban en el programa de gobierno y en la campaña, aunque nunca se supo exactamente dónde se iba a hacer, pero ya lo estamos viendo. Pero ¿sabe qué, Cecilia? Cortito, si finalmente aparecieron los recursos, los 72.000 millones de pesos para seguridad, no es que la caja estaban vacía. Aquí no ha habido, no se ha emitido deuda, no hay bonos por esto de deuda. No, se encontró la plata. O sea, la plata, esto de la caja vacía, ya finalmente el país no se lo traga. Y por eso que muchos hubiéramos esperado hoy día, y seguramente la ciudadanía de a pie que hoy día escuchó este programa de Archi, hubiera esperado alguna solución en el tema el tema de las bencinas. Nosotros de Frentón creemos que esa medida hay que reversarla. El presidente actúa en el tema de las bencinas como si tuviera información de que la guerra va a durar 6 meses. Y parece que no es así. Hoy día se está hablando ya de una eventual negociación. A ver, retomamos la conexión con Lautaro. Lautaro. Gracias, Cecilia. No sé qué pasó técnicamente, pero en el caso, yo quiero tomar algo que planteaba Jaime.
me llama la atención que el presidente se haga cargo de la exoneración en la práctica de una profesional del servicio o del Ministerio de la Mujer. Es decir, él estuvo involucrado en esa conclusión, no deja ni un espacio de que parte de la ministra o la subsecretaría o de haya un atropello, una discreción o una arbitrariedad, y menos cuando se trata de una persona de alta dirección pública y menos en esta condición que ¿qué va a pasar con el Estado si ella con esa capacidad de alta dirección pública no puede contribuir y explicar su ingreso, su salario, si es que es el gran tema que está poniendo en jaque para bajar el 3%? No, yo creo que ahí hay una falta de consideración humana de marca mayor. Uh-huh. Y en el tema de rebajar, y eso no afecta en nada si se rebaja el 3%, bueno, mi pregunta es si necesitamos tanto cuidar dándole eficiencia a los recursos vigentes, me parece muy bien. ¿Por qué nosotros tenemos que bajar la posibilidad de ingresos fiscales por la vía de una disminución en los impuestos a la empresa? Eso es intocado, eso sí que es privilegio, eso sí que es prioridad. Entonces creo que, y me parece que es la coherencia que tiene el gobierno del presidente Kast, está representando a todo evento lo que son esos intereses en este plano, en los planos valóricos, en los planos de su centralidad en la relación con Estados Unidos, y de ahí, digamos, no tengo pero ninguna duda, porque no me quedó clara la respuesta, no fue categórica, de que no fue Trump, Estados Unidos, el que presionó para que se le quitara el respaldo a la candidatura del presidente Bachelet a Naciones Unidas. Entonces, estamos conociendo que de verdad es el gobierno que se presenta como no sé qué solución, digamos, porque la solución es todavía más Estado subsidiario, más neoliberalismo, más privilegio para el capital, más duro para los sectores más desposeídos, etcétera. Ahora, respecto a, también se le preguntó por esto de la rebaja de los impuestos corporativos y otras medidas, ¿no es cierto?, que va a significar menos recursos. Él dijo, como ya lo conocemos el argumento, que eso es para reactivar la inversión, ¿verdad? Y que se va a ver más adelante, ahí lo vamos a entender. Claro. O sea, todo es una oferta para adelante. Bueno, pero lleva 3 semanas Lautaro, ¿no? Pero que no llegue a los 4 años y medio, porque ella no va a estar en el gobierno. Ahora, respecto... Un año y todavía no llegan con la oferta del comunismo. ¿Cómo, Benjamín Moreno? Se parece al comunismo porque llevan como 100 años y todavía no llegan con los resultados. Después vamos a ver, tú quieres hablar de eso. Me parece interesante. Estoy a disposición. Ya, respecto a Michelle Bachelet, ¿qué es lo que dijo el presidente de la República? ¿No es cierto? Que tuvo muy buenas reuniones, pero y después de muchas frases termina recordando cómo Michelle Bachelet resolvió o las decisiones que tomó cuando se ocurrió la crisis en Haití y que llegaron tantas personas, migración de Haití a Chile. Yo hubiera tomado otra decisión distinta de Bachelet, como dando cuenta que piensan distintos, ¿no? Que tienen distintas maneras de actuar. Y que, bueno, que ojalá Bachelet colaborara como Frei Ruiz Tagle en posicionar la marca de Chile y que respecto a si va a votar Chile a favor de Bachelet o no, porque una cosa es que no la respalde, otra cosa es que va a pasar el momento de votar, dijo que van a esperar ese momento que por ahora no se pronunciaban. Esto de Haití no es la primera vez que aparece como uno de los argumentos. Benjamín Moreno, ¿recuerda ese tema y por qué usarlo como... a ver cómo lo entiende? Mira, la verdad es que más que un argumento, Cecilia, es la constatación de una realidad. O sea, el hecho de Haití fue una realidad, los chilenos lo conocen. Entonces, a ver, seamos claros, no porque repitas más veces una mentira la vas a convertir en verdad. O sea, Jaime decía, no, es que ahora no van a recortar el 3 en seguridad, entonces la plata sí estaba. No, lo que tú tienes que hacer es que vas acomodando los recursos que tienes, los pocos recursos, porque la realidad es que nos dejaron sin plata, y tienes que ir priorizándolos en distintos lugares. Una también de las razones por las cuales se decide no seguir adelante con la candidatura de Michelle Bachelet. Pero la situación que se dio con toda la inmigración irregular de los haitianos, o sea, pregúntele a cualquier chileno si no vio en las noticias
cómo llegaban aviones donde personas venían con un pasaje, con una visa de turista y se terminaban quedando, cómo fueron cambiando la situación en los distintos barrios de los chilenos. Entonces, ustedes les van a decir al chileno de a pie, y le van a plantear, no, eso siempre fue una farsa, eso fue una ilusión, eso no fue una realidad, o acaso están insinuando que los medios que cubrieron todo ese tipo de cosas que pasó en relación a la inmigración haitiana descontrolada eran medios que estaban tratando de instalar una realidad que no existía. Yo lo dudo porque yo creo que los medios de comunicación tienen un buen rol, a diferencia del compañero comunista que les quieren hacer las leyes de medio y todo este tipo de cosas. Nosotros creemos que la prensa libre es un gran activo para las democracias, y la verdad es que es constatar un hecho, nada más. No es pero entonces, un relato. Claro, pero esa es la razón entonces detrás de la decisión de no respaldar a Bachelet, más que si hay recursos o no recursos, o es una razón más. No, lo hemos dicho varias veces. Tú tienes una razón de fondo y tú tienes un contexto. La situación de Bachelet con el caso de los haitianos es parte del contexto, todo lo que tú quieras. Pero el que sea una candidatura poco viable, ¿no es cierto? Porque Gabriel Boric, uno, le deja una glosa que es un saludo a la bandera prácticamente con una candidatura de esta envergadura, ¿no es cierto? Todos lo sabemos. Dos, es su principal jefe de la anticampaña. Tres, es una persona que tiene escasas probabilidades de éxito en esta candidatura. Y cuarto, tú tienes otras prioridades del país donde te tienes que abocar en eso. Y esa es la realidad que tenemos. El resto es parte del contexto, de lo que tú puedas hablar o no hablar. Yo entonces, también, Cecilia, esa es la realidad que tenemos. A ver, sí. Lautaro, cortito. Muy de acuerdo. Yo creo que primero separemos el tema de Haití como tema humanitario, internacional, global, de cómo es posible que se haya llegado al punto en que se llegó en Haití, digamos, desde un tiempo a esta parte. Ahí había una misión internacional de Naciones Unidas. Chile estaba vinculado a eso en tantas partes de Naciones Unidas y jugó su papel, digamos. Y luego de ahí, digamos, una cercanía de saber que era Chile. Yo creo que los haitianos no tenían idea que lo que era Chile, digamos, pues su tema y su clima y su idioma y todo era muy distinto. Entonces, si vamos a hablar de crisis humanitaria planetaria, pongámoslo pero con consideraciones concretas. Y no tratando de acomodarla a propósito de yo diría, hay una pequeñez del punto de vista de un jefe de Estado, de políticas de Estado. Está en crisis Naciones Unidas. Y la crisis la ha puesto, digamos, las medidas absolutamente propias e inconsultas de Estados Unidos, de Trump en particular, que ni siquiera le consulta a su propio Congreso, para llevar al mundo al borde de la destrucción total. En ese cuadro, tener la posibilidad que una lideresa destacada, con experiencia, 2 veces jefa de Estado, en 2 misiones de Naciones Unidas, ocupe ese lugar, es una cosa que, por cierto, un reconocimiento a la comunidad, transversalmente hablando de la política y social de Chile. Yo creo que eso no se puede dejar de mirar. Jaime Quintana. Sí, muy breve. Mira, el diputado Moreno decía recién que la glosa que le deja Boric, el gobierno Boric, para la campaña de Naciones Unidas es un saludo a la bandera. Entonces aquí le quitamos otro argumento más de los que esgrimía el presidente Kast para no apoyar a Bachelet. Ahora nos quedamos solo en que él la ve en otra función, y también lo decía el diputado recién acá. Es una candidatura, según ellos, inviable. O sea, ¿dónde están las convicciones de país? Si finalmente tú dices, no, es que esto no va a llegar bien a puesto, no va a andar bien, no tiene posibilidades electorales. Mira, y respecto al tema Haití, yo creo que hay que ser muy cuidadoso. Yo también creo en la prensa libre y por lo mismo no dejaría pasar el tema haitiano. Y el rol de Bachelet, porque efectivamente, como ha dicho Lautaro, Bachelet tuvo un rol destacadísimo como jefa de Estado, sus 2 gobiernos en la MINUSTAH, y lo que se buscaba justamente en la presencia de militares, allá de policías, justamente, también lo continuó Piñera después, en Haití, en Puerto Príncipe, era desarrollar mayores capacidades
precisamente para que no emigrara, para que la gente quedara allá. Pero bueno, hay una realidad mucho más compleja en Haití que no se puede abordar en pocos segundos. Claro, bueno, recordar que Heraldo Muñoz en algún momento habló de tráfico de migrantes también, que había empresas en Puerto Príncipe que estaban dedicadas a decirle a los haitianos: vendan su casa, vendan todo lo que tiene, nos paga $3.000 y le damos un contrato de trabajo en Chile y usted paga el avión. Y que se había hecho esas denuncias también al gobierno haitiano. O sea, un tema bien complejo. Estás escuchando el podcast de El Primer Café, una presentación de cooperativapodcast.cl. Último bloque, nuestro primer café de hoy con Benjamín Moreno, el diputado del Partido Republicano, con Lautaro Carmona, presidente del Partido Comunista, con Pedro Pizarro, vicepresidente de Renovación Nacional, y con el presidente del PPD, Jaime Quintana. Bueno, han hecho un repaso por todos los temas que más o menos había abordado el presidente de la República en la entrevista con las radios de la Archi una hora atrás. Pero hay otros temas también. Por ejemplo, ayer se supo que el gobierno del presidente Kast retiró el decreto y posterga la aplicación de la ley de adopción, que es una ley impulsada en el gobierno de Gabriel Boric, que tenía como objetivo agilizar y simplificar procesos que actualmente pueden tardar más de 6 años. Y llamó la atención la reacción del senador Matías Walker, de Demócratas, un partido que apoya al gobierno de José Antonio Kast. Y muy molesto con esto, en junio despachamos esta ley tras un amplio consenso, una ley que permitirá reducir plazos, en fin, la vinculación familiar. No se entiende el retiro del reglamento. Por ejemplo, decisiones como esas, Pedro Pizarro, ¿cómo hay que comprenderlas? No sé si tienes más antecedentes, yo no, pero de todas maneras suena así como un gobierno que está en todos los frentes de manera muy activa, muy incluso hasta algunos dicen provocadora. A ver, no tengo tanto más antecedente en detalle, pero a ver, recordemos varias cosas. Uno, reglamentos vienen por mandato de una ley, o sea, la ley cuando se aprueba dice que determinadas cosas se tienen que regular mediante un reglamento, y un gobierno que está hace un par de semanas ha retirado otros reglamentos. Hay algunos que luego de retirarlos y revisarlos se han vuelto a ingresar, hay otros que se van a eventualmente modificaron algunos puntos. El reglamento después tiene que pasar por toma de razón de Contraloría, o sea, uno no puede poner lo que quiera en el reglamento porque hay un marco que es la ley, y luego el reglamento viene a ser operativa la ley respectiva. Pero todo parece indicar que estaba todo listo, según el senador. No está listo mientras no está tomado razón, o sea, Contraloría tiene todo un proceso interno, hay reglamentos que pueden estar mucho tiempo, hay reglamentos que van y vuelven del ministerio con observaciones hasta que al final sale, o sea, hay tiempos que puede tomar esto, hay algunos que han tomado años, hasta que terminan saliendo. Entonces, para un gobierno que lleva un par de semanas, que se retira un reglamento para revisarlo, algunos se reingresan después, otros se les pueden hacer algunas observaciones, luego igual pasa por un control de Contraloría. Luego, si Contraloría estima que el reglamento nuevo que se incorpore eventualmente el día de mañana está fuera de las ideas de la ley, bueno, no lo va a tomar razón, lo va a devolver y le va a decir modifique esto, modifique lo otro. Entonces, creo de que, si bien, claro, uno puede decir se están retirando todos los reglamentos, bueno, se están revisando, que es lo lógico cuando hay un cambio de un gobierno a otro, cambio de que a nivel de ideología de un gobierno al otro habían marcado la diferencia, entonces no llama tanto la atención, y ahí por eso es importante tener claridad de cómo es este proceso. O sea, la ley mandata hacer un reglamento, el reglamento toma razón Contraloría, y Contraloría tendrá que revisar lo que se ingrese el día de mañana, si está acorde o no con la ley. Pero ese decreto que ya estaba ingresado, Contraloría todavía no se había pronunciado. No, porque si no tendríamos un reglamento vigente, y estaríamos con una modificación del reglamento, pero no con un retiro del reglamento de Contraloría. A ver, Jaime Quintana, usted que ha sido senador hasta hace poquito tiempo. Sí, es de las cosas incomprensibles. Bueno, una más, efectivamente estamos hablando de menos de 3 semanas, pero cuesta explicar muchas cosas, ¿eh? Y cuesta entender la falta de empatía que este gobierno está teniendo con los sectores más necesitados, lo económico, ya lo vemos, el tema de las bencinas, se opta por el shock y no por la gradualidad, en fin, y aquí no sé qué se persigue. Entonces yo creo, lo decía recién Pedro Pizarro, que hay un cambio de ideología, pero parece que eso finalmente es lo que está explicando muchas de las decisiones que el presidente Kast está tomando en estas 3 semanas, temas ideológicos. Y yo no puedo estar más de acuerdo con Matías Walker con lo que ha señalado, porque efectivamente conozco la ley. Esto salió con mucho consenso,
Entonces no sé para qué retiran finalmente ese reglamento si no es por razón ideológica, y es complejo porque hay mucha gente esperando procesos que toman 10 años y esto iba a cortar significativamente los plazos de adopción en Chile. Ahora, el tema ideológico, dice Jaime Quintana, ¿cuál es la ideología que está, digamos, detrás de este gobierno, diputado Moreno? ¿Cómo la definiría? A ver, yo creo que no es un tema ideológico y Jaime debería saberlo. Debería ser un poco más transparente en la manera de explicar esto también, porque es una ley que, y aquí me podré equivocar, si no me equivoco, la bancada del Partido Republicano la votó a favor, ¿ya? Y los reglamentos son la bajada práctica muchas veces de la ley, por lo tanto tú estás de acuerdo en el contenido de la ley, y tienes que ver que ese reglamento esté acorde y respete el espíritu de la ley y que ciertos procedimientos que va a normarte el reglamento estén bien hechos y bien diseñados. Por lo tanto, cuando tú retiras un reglamento para revisar, es porque tú quieres, en última instancia, que esa ley se aplique bien, porque también el senador, que tiene más experiencia en el Parlamento que yo, sabrá de muchas leyes con grandes titulares, con grandes aprobaciones, con todas las cosas, que producto de que quedaron mal hechas o que los reglamentos se hicieron mal, se demoraron muchos años en aplicarse bien. Por lo tanto, más allá del discurso de oposición intransigente que está teniendo un poco el senador Quintana, y que me sorprende un poco viniendo de él, la verdad es que es una revisión de un reglamento como se hace siempre, porque tú quieres que la ley se aplique de correcta manera y funcione. Porque hace poco el presidente dijo, la ley TEA, de muchas personas que esperaban en esa ley alguna solución o algún acompañamiento importante a todas las personas del espectro autista. Y ahí quedaron. ¿Por qué? Porque te generan expectativas y después no se pueden aplicar correctamente a la realidad. Y acá lo que hace es revisar una ley que para nosotros es importante. El proceso de adopción es una cosa fundamental, también porque somos pro familia y porque creemos que ahí están buena parte de las personas más necesitadas y más postergadas de la sociedad. Nosotros queremos que ese reglamento, queremos asegurarnos de que esté bien. Claro. Eso es todo. Lautaro. Yo creo que hay una evidente contradicción entre las motivaciones que tienen desde el punto de vista global las representaciones de la derecha. Por una parte, vamos a combatir sin ninguna consideración todo lo que altere la dilación de un permiso de inversión. Y entonces ahí está toda la categoría, entre comillas, llamada permisología, que es la causa de por qué Chile no avanza más rápido, no se integra al mundo, no habla 5 idiomas, y todo eso. Yo creo que aquí hay una idea preestablecida, y es tratar de hacer tabla rasa sobre todo lo que se hizo, no solo en el gobierno del presidente Boris, sino en un acumulado de gobiernos distintos, y vamos a refundar Chile en los que decían que esto era... No, se está planteando casi todo de nuevo, y por consiguiente hasta un funcionario que tenga otra mirada, bueno, merece, digamos, ser exonerado porque total tiene otra mirada, y lo siento mucho, cualquiera sea su condición. Aquí está negándose, contradiciéndose en un tema tan sensible que tiene que ver, digamos, con las adopciones, la posibilidad de ver cuál es la parte que le falta al reglamento y que pudiera tener una connotación que ya sea las religiones o las miradas valóricas que tiene la derecha no lo permitirían, para darle paso. De lo contrario, ¿quién paga la consecuencia? Los potenciales adoptados, los niños que son sujetos de esta situación por una cosa dramática socialmente, y quieran tener mayor diligencia, y la diligencia viene de una mayor sensibilidad, y eso es lo que yo anoto en una cosa muy impertérrita de parte del presidente, y ahora se representa y se defiende muy bien esas palabras a través de los representantes de la derecha, que creo no es el camino que mejor integra, que mejor da señales de que se están abordando temas transversales, más que una pasada de cuenta desde el punto de vista político e ideológico a lo que fue no solo el gobierno anterior, vuelvo a decir, sino los gobiernos anteriores en este acumulado de avance de civilización que deberíamos tener.
Ahora, el tema, como decía, una oposición intransigente de Jaime Quintana, decía el diputado Moreno, y que le sorprendía. A propósito de la oposición, Pedro Pizarro, ¿cómo ves tú el actuar de la oposición hasta ahora? Porque así como lleva poco tiempo el gobierno, también llevan poco tiempo las fuerzas de la oposición. ¿Las ves organizadas? ¿Las ves desconcertadas? ¿Cómo la ves? A ver, veo distintas oposiciones ahí. O sea, veo por un lado una oposición que busca ir alcanzando acuerdos, y lo hemos visto, por ejemplo, en lo que fue la instalación de ambas cámaras del Congreso, en que un sector proveniente de la antigua concertación llega a acuerdos en las comisiones, etcétera. Otro más intransigente se mantiene fuera, que no extraña, o sea, porque fueron así también cuando fueron oposición la vez anterior. ¿A quién te refieres? Estoy pensando en los que no quedaron dentro de los acuerdos de lo que son ambas cámaras. Estoy pensando en el Frente Amplio, estoy pensando en el Partido Comunista, que claramente esa como visión así como democrática y de apertura que tenían durante el gobierno anterior se les olvidó rápidamente, lamentablemente, pero lo que sí uno ve con esperanza es que sí hay una oposición que está dispuesta a buscar mínimos comunes, que está dispuesta a conversar, que está dispuesta a avanzar, y eso hay que valorarlo y eso hay que cuidarlo, porque claramente los avances se tienen que hacer con los mayores apoyos. O sea, yo no hablaría de la oposición, porque creo de que se van a ir separando las visiones ahí en forma natural a medida que sigamos avanzando. Valoro a aquella que está dispuesta a conversar, valoro a aquella que está dispuesta a alcanzar acuerdos, y espero que eso siga siendo así. Jaime Quintana. Sí, mira, el diputado Moreno planteaba recién que aquí no es cuestión ideológica. ¿Cómo podríamos explicarnos entonces esta decisión del gobierno de dejar de lado la comisión presidencial en virtud de lo que es la investigación de los abusos a menores del Sename desde los años 79 al 21? ¿Por qué al 21? Porque el 21 deja de existir el Sename como tal, con los otros servicios que se crearon. Entonces, ¿cómo se explica eso, que se termina con esa comisión presidencial que lo que buscaba investigar abusos? Algo en lo que estuvo muy jugado también el gobierno Piñera y todos los gobiernos para atrás de la Concertación, el actual gobierno, que crea, no por capricho, esta comisión presidencial, sino porque hay un mandato, recordémoslo, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto de cómo Estado no lo estábamos haciendo bien en el cuidado de los niños que están bajo la presión del Estado. Bueno, las razones serían de financiamiento y eso, de recorte, porque no hay plata. ¿Jaime? Sí, poco comprensible. Ya. Todo es no hay plata, o sea, me recuerda otro libreto cercano. Trasandino. Milei, cuando dijo no hay plata. Bueno, en fin, pero y respecto al tipo de oposición que se estaba reflexionando, Jaime. Mira, es que es un buen punto, porque recién se decía que nosotros como que estamos en un discurso intransigente. No, nada intransigente. Yo te quiero decir que el PS, el PPD hemos planteado una disposición de colaboración, pero esto es un gobierno que no deja ningún margen al diálogo, porque estas 3 semanas han sido tan intensas en tanto revitalizar sus ideas propias, y sobre todo el tema económico. O sea, cuando este gobierno finalmente toma la decisión que toma, trasladando la volatilidad a las familias chilenas, lo que se está haciendo es generar inestabilidad en la economía. Esto va a significar un aumento en el IPC, y eso también va a frenar el crecimiento. Entonces, yo creo que las decisiones económicas que este gobierno ha tomado, que la están sintiendo los ciudadanos todos los días, uno está viendo los comentarios de este programa, en fin, esta cosa, la cosa económica está muy mal. Entonces, eso es lo que ayer la oposición justamente se reúne precisamente para eso, para insistir al gobierno en la idea de revertir las medidas en materia del MECPO, fundamentalmente. Ahora, para terminar, nos quedan 2 minutos. El presidente de la República, y algo dije yo al comienzo, también se refirió al tema de las protestas, que ha habido algunas, ¿no es cierto? Ahora despertaron, dijo el presidente, sostuvo que las protestas estudiantiles muestran que sectores de izquierda estuvieron hibernando durante el gobierno de Gabriel Boric, que es evidente que hay algunos sectores, ¿no es cierto?, que ahora despertaron y que esos sectores compartían las políticas públicas del gobierno anterior. Ante eso, Jaime, ¿cuál es la mirada de alguien de izquierda como el PPD?
Es que mira, yo he escuchado muchas veces esto de que poco menos que las protestas, lo que pasa en la calle, es una cuestión que digitan los partidos políticos. O sea, ya si quisieran los partidos políticos tener la capacidad de movilizar 1,5 millones de personas, no sé cuántos millones fue el total de los tiempos del 2019, que yo conocí muy de cerca. No, eso no es así. O sea, son las señales que los gobiernos van entregando. O sea, el limitar la gratuidad, el bajar los impuestos de los sectores más ricos, el perjudicar a la clase media con, ¿no es cierto?, con el tema del CAE, o no seguir adelante con el FES, etcétera, con la gratuidad. Sí, el Lautaro. No, muy directo. La mejor demostración del prejuicio, y lamentable que el presidente se dirija con prejuicio a los temas que ocurren en el país, lo da, salvo que digan que uno de los partidos de la izquierda es el que organiza las encuestas, y no las últimas encuestas, y no en meses, sino en 19 días. Entonces, mejor lean realmente la realidad. Hay descontento, hay desconcierto, hay defraude de mucha gente que respaldó en la elección al gobierno y sin embargo hoy día ve políticas que atentan contra sus intereses, y por eso que tiene lejos una validación por menos del 50%, con una caída muy brutal a tan pocos días. Entonces no relacionan esto. O sea, la encuesta es la réplica de lo que es lo que organizan las movilizaciones y las protestas. No, hay políticas públicas que no son coherentes con respeto por los sectores, por representación de los sectores, por sensibilidad a los temas que tienen, partiendo por el tema de las capas medias y el efecto que va a tener la inflación, por tanto la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona todo esto. Se nos termina el primer café por hoy. Jaime Quintana, Pedro Pizarro, Lautaro Carmona, Benjamín Moreno, muchas gracias. Buena semana. Igual para ti, Cecilia, y para los panelistas. Muchas gracias a todos. Aquí termina el podcast de El Primer Café. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 9 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.